Y hoy en Escuela para Padres vamos a hablar de un tema que realmente se vuelve muy traumático, no solamente para la persona que lo padece, sino también para la familia y para su entorno, porque no saben cómo actuar, a quién acudir. Les estoy hablando qué hacer en caso de violación. Queremos, de paso, pues, insistirles a ustedes que puedan opinar a través de nuestra línea de WhatsApp y también en nuestra encuesta que está en Instagram desde el día de ayer para que ustedes puedan opinar sobre nuestro tema. Para el día de hoy tenemos dos invitados. Queremos presentar al teniente Osvaldo Amaya, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Bienvenido al Café de la Mañana, teniente. Y también al psicólogo Mauricio Ayala. Bienvenido al Café de la Mañana. Por la invitación. Para entrar a hablar de ese tema, con nuestros invitados tenemos unos casos de algunos testimonios escritos de 3 mujeres que pasaron cada una pues por un proceso, por una violación. Así que pues vamos a leer el primero de estos casos. Dice: sufrí abuso sexual por parte de un padrastro y de unos desconocidos. Todo ocurrió en un periodo de tiempo de 2 años. Nunca denuncié, solo me alejé inevitablemente de mi madre y mi hermano. Y a veces me siento una extraña en esa casa, en esa que fue mi casa. Siguiente testimonio de otra de las personas que sufrió un abuso sexual. Dice: después de que unos chicos me violaran, no supe ponerle nombre a lo que me había sucedido. Me sentía responsable. Algo debía ser mal. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y el último testimonio dice: lo único que me pregunto en estos momentos es qué habría pasado si hubiera denunciado. Y entonces entiendo que habría sido incapaz de afrontar la exposición pública que eso supone. Prefiero seguir en silencio, aunque eso me signifique estar muerta en vida. Son 3 casos de 3 mujeres que pasaron, cada una pues por un proceso de violación que realmente es algo muy traumático. Y en muchas ocasiones, y cada una de las 3 dijo, ninguna denunció, todas se quedaron calladas por miedo a qué va a pasar con la familia, otra por miedo a ser expuesta públicamente, otra persona porque simplemente no sabía qué hacer. Tal vez fue aquí fue una noche de copas, la violaron, dijo no, pues tal vez fue mi culpa por haber tomado de más, y cada una dice me siento culpable de esto. Vamos a entrar con el teniente. Teniente, ¿qué hacer en caso de una violación? ¿A quién acudo? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Frente a los temas de delitos sexuales, ellos no prescriben, digamos, no tiene fecha de vencimiento. Y no quiere decir que pues que hubiera pasado o se hubiera presentado, ya no puede denunciar. Claro que sí, se puede acercar a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, donde puede interponer el respectivo denuncio. Hay 2 situaciones. En caso cuando el victimario es menor de 18 años, es atendido por las unidades de Fiscalía Infancia y Adolescencia, que es el CESPA, y quienes son mayores de 18 años se ingresa por CAIVAS para la respectiva denuncia. Bueno, y en la parte psicológica, hablemos del primer caso, una mujer que fue violada por su padrastro y por unos desconocidos. Y ella dice, pues yo no dije nada, me quedé callado, pero simplemente en esa casa pues no le hablo a mi mamá, me alejé de mi hermano, me alejé de las personas que me rodean y simplemente me siento una extraña en ese lugar, pero con el dolor en el alma. Teniendo en cuenta tanto el primero como los otros 2, los 3 coinciden en algo, y es que existe el silencio, existe el desconocimiento de cómo proceder. Entonces, las respuestas emocionales de la víctima apuntan a evadir a las personas que de pronto en algún momento podrían apoyar. En este caso del padrastro, y lamentablemente ocurre y se referencian muchas noticias y demás, casi siempre el afecto que existe hacia la mamá o de la mamá hacia el padrastro impide, y hay una competencia donde la afectada no denuncia por eso. Siente que su mamá se va a poner brava, o que la van a rechazar, o que ella va a ser pues, la víctima causante o causable después de lo que se pueda representar en la violación. Entonces, en ese primer caso puntual, pues evidentemente hay un poder del padrastro y pues de obviamente los desconocidos frente a lo que impera la normatividad en su casa. Entonces, eso es lo que le impide y le intimida a ella de pronto proceder de una manera distinta, y por eso simplemente termina aislándose, que es uno de los factores que pues, se deben tener en cuenta para poder identificar que la persona está siendo víctima.
Y precisamente hablando de este primer caso, que si quieren pues podemos verlo en pantalla para que las personas que estén allí en sus casas puedan volver a leerlo. Habla de una chica que sufrió abusos sexuales por parte de sus padrastros y algunos desconocidos y que eso fue en un periodo de aproximadamente 2 años. Habla que definitivamente se alejó de su mamá, de su hermano y que se siente hoy como una extraña en su casa. Si me viola mi padrastro, si me viola una persona que es cercana a mi casa, teniente, ¿yo qué hago? Si de pronto a la primera persona que le hablo, si es el esposo de mi mamá, yo digo, ¿y si no me cree? ¿Qué es lo que yo debo hacer de una vez a la hora de actuar cuando ya ha pasado la violación? Bueno, la invitación es que denuncie. Esa es la primera situación que se debe presentar. El acompañamiento que se debe generar por parte de las instituciones, en este caso Policía Nacional, se puede a través del 123 o las diferentes unidades policiales que se encuentren, a cualquier funcionario policial, cualquier uniformado, usted le da a conocer el hecho. Lo que hacemos es iniciar la ruta de atención, que se inicia a través de la atención médica que se le genera a esa persona que fue víctima del abuso sexual. Ya sigue todo el proceso de la denuncia, el acompañamiento por parte de las unidades de bienestar familiar, por unidades de fiscalía, en el cual le recepciona la denuncia, se le hace una entrevista a la víctima y luego pues se hace el resto de acompañamiento con medicina legal. Ese es el acompañamiento y el abordaje que se realiza. Si hablamos de un menor que es presuntamente abusado, es la misma situación. Nosotros como Policía de Infancia y Adolescencia lo que hacemos es el acompañamiento, guiar a los familiares de la víctima para que todo el tema del acompañamiento con psicología, el tema de la denuncia en CAIVAS y finalmente entra a restablecimiento de derechos por parte de bienestar familiar. Y si entramos, psicólogo, al segundo caso, ya con usted estábamos hablando del primer caso, pero hablar del segundo caso y es precisamente de una ocasión en la que unos chicos completamente desconocidos, voy a decir y voy a armar de pronto como la escena. Una noche salí a rumbear, estaba con unas amigas, me pasé de tragos o me pusieron algo en mi trago y terminé pues al otro día en la cama con 2, 3 personas, violada porque no fue lo que yo quise y pues me siento mal, me siento responsable y digo no, la culpa fue mía porque tomé de más. ¿Cómo le digo yo a esa persona o a quién busco yo si soy la responsable? ¿A quién le cuento? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la primera persona a la que debo acudir, digamos que a nivel ya familiar? Casi siempre dentro del núcleo familiar, tanto mamá o papá representan, digamos que la posibilidad de respaldo a través de una situación que yo esté viviendo en el colegio, con mis amigos y demás. Esta no demerita, por el contrario, debería ser mucho más, digamos que reportada. Y primero, pues comprender, y esto es importante que lo manejen, el abusador definitivamente no tiene argumentos, es decir, usted puede vestirse como quiera, usted puede salir como quiera, puede, digamos que tener conductas completamente habituales y no eso la hace responsable de ser víctima de violación. La palabra, digamos que conlleva a eso, el ultraje, el romper mi intimidad, el volverme vulnerable frente a un número de personas, evidentemente me pueden retraer para poder hablar y denunciar, pero el tema es que si eso no se hace, probablemente se vuelva a repetir. Entonces es saber que lo hago por mí y lo hago por futuras víctimas a las cuales yo tengo que también empezar a proteger. Entonces la primera persona está casi siempre en la casa, debe ser en quien en verdad confíe, en quien yo tenga pues la orientación, evidentemente saber que no es algo que me vaya a caer encima, que me vayan a regañar o me vaya a afectar, sino por el contrario, que pues van a tener la posibilidad de contactar cada una de las autoridades y poder proceder de una forma adecuada. Teniente, en el tercer caso, porque hago la suposición de que pues en este caso también la ruta vendría a ser la misma, ¿no? Acudir a la fiscalía, si es menor de edad, con infancia y adolescencia y seguir todo el proceso legal. Muchas de las mujeres, y como en este caso el tercero, que habla que no fue capaz de denunciar por el miedo a una exposición pública. Tengo garantías frente a la fiscalía, frente a la policía, medicina legal y todas las personas que están, digamos que en esta parte como tal judicial, de que mi caso no va a ser expuesto y no voy a tener yo después de pronto cámaras o personas aquí preguntándome, ¿a usted la violaron? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo fue? Todas las garantías las tiene
teniendo en cuenta que son situaciones investigativas, es un proceso que ya va a llevar la Fiscalía, que es netamente un investigador de un señor fiscal que va a iniciar todas las labores de policía judicial para lograr un fin, que es llegar a capturar a la persona o al victimario que cometió ese delito. Entonces, frente a eso, toda la privacidad, toda la legalidad frente al procedimiento está pues a cargo de la Fiscalía o la entidad que asuma la investigación. Y hay algo que también, bueno, escuchaba en alguna conferencia y es de personas, hombres y mujeres, que dicen, es que yo no sé si fui violada, yo no quería, o yo no, como mujer no quería, como hombre soy heterosexual, pero cuando me violaron, tuve pues un orgasmo o tuve una erección y entonces digo, ¿es mi culpa? O sea, me siento culpable, entonces no fui violada porque tuve una erección o porque tuve un orgasmo. Como le explicaba ahorita, la violación implica ir en contra de la voluntad del otro. Si fisiológicamente se produce algún tipo de respuesta, sea orgásmica, sea de una erección, sea de una estimulación cualquiera, es simplemente una respuesta, aunque difícilmente se podría dar por la cuestión de que no hay emociones, pues digamos que eróticas implícitas, pero pues no es responsabilidad, es simplemente una respuesta fisiológica del cuerpo que nada tiene que ver con la voluntad que yo tengo para hacer una relación consensuada, ¿sí? Para tener una relación sexual consensuada. Entonces sigue siendo abuso, sigue siendo violación, sigue siendo involucrarse plenamente con mi intimidad y va totalmente en contra de la dignidad de la persona. Tenemos un mensaje de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos qué opinan ellos acerca del tema. Dice, muy buenos días. ¿A qué número que sea serio puede uno llamar cuando hay sospechas o conozca algún caso de violación? Bueno, por parte de la Policía Nacional pueden contar con el 123, es línea gratuita para todos los ciudadanos, o si no, el 350-405-3674, es el número institucional de infancia y adolescencia, 350-405-3674. Este número telefónico también está dado a conocer en las instituciones educativas en los cuales pues hacemos el abordaje, el acompañamiento, y desde el grupo de infancia y adolescencia lo que estamos realizando son las actividades de prevención a través del grupo de protección de infancia y adolescencia con el programa Abre tus ojos, en los cuales estamos generando desde los niños, desde su primera etapa, comiencen a conocer su cuerpo, enseñarles que el cuerpo es privado, que el cuerpo es de ellos, que la comunicación asertiva que tenga con sus padres es esencial. Entonces, desde ese punto de vista, claro que sí, el 123 y el número institucional del Grupo de Infancia y Adolescencia estamos para atender. Sabemos que los casos de violación en su gran mayoría se dan en su entorno familiar, ¿no? El tío, el abuelo, el papá, el primo, el hermano, ¿sí? Digamos que son siempre personas que están cercanas. Cuando es el caso de pronto de una niña que es abusada, tocada por su abuelo, pero el abuelo pues es una persona mayor de 85 años, entonces empieza y entran los problemas también de los papás de la niña abusada, dicen, no, pero es que pobrecito, es un abuelito, pobrecito, es que él mínimo no sabe, y como vuelven a ser niños. Entonces, ¿cómo hace uno para poder defender la dignidad de esta persona que ha sido abusada por una persona mucho mayor y que de pronto están defendiendo o de cierta manera tapando su falta por ciertas circunstancias? Bueno, primero entender que sí es un problema que inmiscuye absolutamente todo el núcleo familiar. Segundo, en relación al caso que planteas o que hipotetizas, hay que mirar quién realmente es la persona vulnerable, quién es la persona que está iniciando su proyecto de vida, quién es la persona que está empezando a establecer con claridad lo que quiere ser a futuro. Independientemente que tenga 80, 85 años, que sea adulto mayor, que tenga algún tipo de demencia senil, que de pronto le impida pues, tener el raciocinio para saber actuar, es un delito y va en contra de la dignidad de la niña. Entonces, ahí, pues, por más afectos que existan, yo tengo que garantizar el no vulnerar los derechos de mi hija o de una menor de edad, y pues evidentemente habría que hacer la denuncia y seguir la ruta tal cual, porque pues no existe, insisto, por el contrario, si yo veo que hay un familiar que tiene esas condiciones, pues debería estar mucho más atento, no solo de las conductas, sino de su propio bienestar, ¿sí? Entonces creo que pues sería totalmente denunciable, no lo exenta pues de asumir sus responsabilidades, que vemos en las noticias que muchos se excusan por eso. Estaba en un momento pues de irraciocinio o algo distinto y pues definitivamente no cabría
ese argumento para poder justificar el daño permanente que podría hacerle a la persona. Tenemos un mensaje de una televidente que nos comenta un caso y también pues hace o pregunta pues una orientación. Hola, buenos días, mi hija fue víctima de abuso ya hace 9 meses, pues no tengo ningún seguro y no me atienden por el CISBEN porque está muy alto el puntaje para pasarla por psicología, y en el bienestar me están eligiendo que la pase por psicología, pero no tengo para llevarla por particular. ¿Qué puedo hacer? Bueno, todas las instituciones que prestan los servicios médicos, quiero decir clínicas, hospitales, están en la obligación de brindarle la atención, iniciar la ruta de atención frente a casos de abuso sexual. Es falso que las clínicas no la atiendan, es una necesidad, es una obligación. De igual forma, ya de conocer el número telefónico, si necesita alguna situación la persona que está dando a conocer este mensaje, se puede comunicar conmigo, yo lo oriento y iniciamos desde hoy la atención a ese caso. ¿Podríamos recordar este número telefónico para que esta persona pues pueda Claro que sí, comunicar 350-405-3674. 350-405-3674. Psicólogo, como familia, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo me doy cuenta que esta persona, sea un niño, sea una persona mayor, que me imagino que digamos que los comportamientos tienden a ser en algunas cuestiones diferentes, en otras muy similares, pero cómo me doy cuenta como familiar que hay un problema y que puede ser un problema de abuso sexual? Bueno, digamos que hay 4 o 5 generalidades que una persona víctima de abuso puede, digamos que establecer. Uno es un cambio repentino de conducta, si la persona o el muchacho o la niña de pronto era extrovertido, divertido, alegre y demás, y tiene un cambio radical de comportamiento, hay que empezar a prestarle atención. Dificultad para caminar o para sentarse. Un miedo repentino a una persona en particular, con la que antes compartía de una forma habitual y de un momento a otro le huyo, no quiero estar, no me dejen con esta persona, todo este tipo de situaciones. Una cuarta, pues vendría siendo a veces se erotizan un poco más, entonces en niños pequeños pasa que empiezan con incertidumbre sobre la sexualidad a temprana edad. El libido aumenta. Exacto, entonces ver un niño de 6 años, 5 años que está preguntando sobre relaciones sexuales, que está preguntando o que de pronto empieza con tocamientos a sus hermanos, hermanas, o que ya tiene una conducta sexual demasiado exacerbada, ahí probablemente pueda estar, digamos que infiriendo algún tipo de abuso. Tenemos una llamada telefónica, pues nos vamos a preguntar su nombre. Muy buenos días. Buenos días. ¿Tienes algo para comentarnos el día de hoy? Cuando una persona es abusada y la familia no le cree, ¿cómo se hace? Cuando una persona ha sido abusada y no le cree, y la familia no le cree. Bueno, frente a esto, lo primordial en este momento es la comunicación que se va a tener y la buena escucha. Quererle al hijo es lo más importante, es el primer factor que uno debe tener como padre de familia, porque es la integridad de esa persona que ha sido víctima de este posible abuso. En caso de que los padres no le crean, se puede acercar a instalaciones con la comisaría de familia, se puede acercar a instalaciones de bienestar familiar, que desde ahí un defensor de familia garantizará los derechos para iniciar la ruta de atención y el acompañamiento frente al abordaje presentado. Hay otro medio que creo yo, los docentes juegan un papel importantísimo para poder identificar el abuso en los niños, sobre todo que son los que de pronto más difícil tendrían la posibilidad de denunciar. El docente logra identificar estos parámetros que yo explicaba y a veces el niño o la niña tiene más confianza con su director de grupo, con la orientadora del colegio, y ellos también obviamente tienen la información de cómo activar la ruta que el teniente disponía, y pues definitivamente la demanda o la denuncia no quedaría impune. Eso es muy importante lo que manifiesta acá el doctor. Dentro de las instituciones educativas, el que garantiza los derechos es el docente, el que está dentro de las aulas, y desde ahí también se puede iniciar la ruta, ya que hace la observación el doctor. Si es un hecho que se conoce o fue un hecho por parte de un docente o un psicólogo dentro de una institución educativa, desde ahí se debe iniciar la ruta y el acompañamiento. Infancia y Adolescencia pues hace el abordaje también frente a este caso. Tenemos otro caso a través de nuestra línea de WhatsApp, mensajes de nuestros televidentes. Dice, cuando niña, mi primo era mayor que estaba en etapa de adolescencia, quería abusar de mí, yo era niña, eso fue abuso tocándome. Ahora pues es importante también como poner en contexto. Un tocamiento, besos en las partes íntimas, así no haya una penetración, ¿es una violación? Sigue siendo abuso sexual, sigue siendo, vuelvo y repito, cuando yo vulnero la intimidad del otro. La intimidad implica todo lo que es mi cuerpo, mi espacio,
no solo en la zona genital, sino en cualquier parte de mi cuerpo y la otra persona accede de manera involuntaria, es decir, que yo no esté con el consentimiento y mucho menos indefenso porque soy menor de 5 o 6 años y no tengo ni la fuerza física ni el entendimiento para poder frenar, sigue siendo abuso sexual, no necesita la penetración para que se considere abuso. Teniente, para ir finalizando, ¿qué mensaje podremos darle a las personas que nos están viendo hasta ahora, tanto en Facebook Live como también pues, en sus casas, para que en caso de una violación, a dónde puedan acudir? Bueno, desde el Grupo de Infancia y Adolescencia, el mensaje que de pronto siempre queremos dar a conocer a los padres de familia es la comunicación asertiva que se debe tener con sus hijos, el acompañamiento, el abordaje, la credibilidad a cualquier información que le den frente a cualquier tipo de vulneración en contra de la integridad de los niños es muy importante. También quiero dar a conocer que en las instituciones educativas nosotros estamos haciendo actividades, también estamos haciendo las actividades en las comunidades. Lo que quiero hacer es una invitación a los presidentes de junta, padres de familia que observan este programa, es que nos inviten, que nos hagan partícipes de esas actividades. Nosotros contamos con funcionarios capacitados en los cuales podemos generar otras expectativas, otros espacios de conocimiento a los padres, que es muy importante. Y pues hoy actualmente en las instituciones educativas estamos haciendo talleres de padres, talleres de familia, en el cual fortalecer los valores dentro del núcleo familiar, que es lo más importante. Bueno, pues Teniente, muchísimas gracias. Tenemos ustedes, otra llamada, una última llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué quieres comentar frente a nuestro tema del día? Imaginen que yo vivo con un señor que no es el papá de mi niña. Y mi niña está al lado de él y le da miedo, yo me voy a bañar y se va conmigo. Bueno, está notando que ella vive con un señor que no es el papá de su hija, pero la niña cuando está al lado del señor le da miedo. Si la señora se va a ir a bañar, pues la niña se va hacia el baño. Me imagino pues es que la niña no quiere quedarse bajo ninguna razón al lado de esta persona. Debe de cierta manera preocuparse. ¿Cómo hago para indicarle a mi hija o para de pronto indagar con ella pues, para saber si está siendo tocada o no por esta persona que vendría a ser el padrastro? Pues primero, la mamá tendría que sacar a la niña de contexto, obviamente en el mismo sitio no va a hablar. Es decir, sacarla de casa. Sacarla de casa, prestarle y propiciarle un espacio de pronto en el que se sienta más cómoda, comentarlo, por ejemplo, con la primera que sería la orientadora del colegio, una persona que de pronto tenga un poquito más de experticia para poder demostrar si realmente está pasando. No acusarlo directamente porque obviamente va a haber una negación y pues tampoco podemos especular que el miedo surja de ahí. Pero sí procurar generarle un espacio de tranquilidad a la niña para que pueda de pronto manifestar de dónde se origina su miedo. Y al ver e identificar, ahí sí pues proceder con lo que bien le podría generar. Abrir completamente el espacio para su hija, para que ella pueda hablar, un helado, hacerla dibujar, que ella se sienta tranquila y pueda de pronto hablar. Exacto, y si la mamá considera que de pronto por X o Y razón no tiene el conocimiento suficiente para poderlo identificar, pues buscar una persona profesional que de pronto pueda pues, entrar a indagar un poco. Muy bien, lo importante es que no se quede callada y que busque todas las herramientas para saber si su hija o no está pasando por un proceso de esos. Tenemos un último mensaje de WhatsApp, veamos qué opinan nuestros televidentes y dice: buenos días, cuando era niña el esposo de mi tía se desnudaba enfrente mío y me decía que lo mirara y se acostaba encima mío y me decía que si me incomodaba. ¿Eso se podría decir que fue abuso? Yo nunca le comenté de esto a nadie. Lo describí hace un momento y pues va totalmente en contra. Hay una figura de poder y una figura de demanda pues por parte del tío o de la persona que lo hizo y pues sí vulnera definitivamente los derechos de la niña. Decía el teniente, no prescribe, en cualquier momento es factible poderlo denunciar. Entonces pues yo creo que sí está cobijado pues dentro del tema y pues lo ha callado mucho tiempo. Creo yo que sí sería bueno la denuncia. Además es importante que creería yo que era menor de 14 años, entonces estamos hablando de una conducta punible. Entonces ella se puede acercar a instalaciones de la Fiscalía, puede interponer la respectiva denuncia frente a esa persona. Canaltro.com